José la semana pasada, y vamos a conocer en esta segunda parte, en esta segunda jornada, un poco la fuente de potencia, digamos, para conocer un poquito más qué es lo que hace nuestra máquina, y después, ya casi como tema aparte, y esperemos que lleguemos bien, un poco de simbología de la soldadura. Perdón, ¿pueden por favor apagar los micrófonos para que se escuche solo a Ale? Ahí estamos. Bueno, arrancamos compartiendo. ¿Ven bien ahí? Sí. Joya. Bueno, como les decíamos, primer parte, fuente de potencia, que es un poco la máquina nuestra. Segunda parte, simbología de la soldadura. Vamos con la primera. Al igual que, o sea, como nos dijo María José la clase pasada, ya nos introdujimos bastante conceptos sobre la parte eléctrica y demás, cómo se generaba el arco. Y bueno, y para este tipo de procesos que estamos viendo nosotros, que nos vamos haciendo un poquito de repaso de la semana pasada, nos vamos a dedicar a la soldadura por electrodo, a la manual, SMAU, como le habíamos aprendido en inglés, según lo que decía la AWS, y GMAU, que es la semiautomática, digamos, ¿no? Con alambre. Entonces, para ese tipo de procesos hay que aplicar energía para llevarlos a cabo. Y esta energía, en este caso, es en forma de calor. Y como ya sabíamos, para el tema de los procesos por arco, necesitábamos un salto de corriente. Ese salto de corriente hacía lo que nos había comentado María que pasaba, que se desprendían partes muy chiquititas y eso tenía mucha energía y calentaba la pieza de trabajo. O fundía tanto la zona, el material de trabajo como el electrodo. En el caso de los que el electrodo sea consumible. Después habíamos charlado también un poquito de lo que es el TIC, que en ese caso no se consumía. Pero bueno, en este, digamos, para redondear esta primera parte, en este caso era así. Había un salto de corriente, ese salto de corriente generaba calor, fundía nuestros materiales y se producía la unión. Hasta ahí estábamos. Teníamos una fórmula, la principal variable que gobernaba nuestros procesos, que se llamaba calor aportado, y que dependía básicamente de tres factores, que era la tensión que nosotros usábamos, o sea, el voltaje, la intensidad, o sea, el amperaje, la corriente, y tenía en la parte de abajo la velocidad de soldadura, ¿no? O sea, si íbamos más rápido, estábamos diciendo que le aportábamos menos calor por unidad de longitud a ese cordón. Y después había un factor, que era la parte de adelante, la N esa, la N en letra griega, que dependía del proceso. Había procesos que eran más eficientes en cuanto a aplicar ese calor, hay otros procesos que son menos eficientes. En fin, en esta segunda parte lo que podemos, o digamos, de lo que se ocupa nuestra máquina, básicamente son de dos cosas: de regular esa corriente y de regular ese voltaje. Después, la velocidad de soldadura la damos nosotros, con qué tan rápido soldamos, qué tan despacio. Si fueran procesos automáticos directamente, vendría dado por la misma máquina, o sea, por el robot que se está moviendo. En este caso, vamos a plantear como que la hacemos nosotros, y la N esa, el cuarto factor que dependía de los procesos, no lo podemos cambiar. O sea, tenemos la eficiencia para electrodo, la eficiencia para GMAU. Entonces, bien, dentro de los procesos que vimos hasta ahora, y teniendo en cuenta las fuentes de potencia, o sea, nuestra soldadora, nos vamos a ocupar de dos cuestiones: de la corriente y de la tensión. En este caso, de los procesos por arco que son más comunes o más comúnmente utilizados, nos vamos a ocupar, como dijimos, de dos. De todas maneras, dejamos acá, para en algún momento profundizar, para que ya les quede también a ustedes,
que procesos por arco hay un montón, y de los cuales todos necesitan una fuente de potencia, o una, digamos, una soldadora, por así decirlo, para que se genere ese arco y se produzca la soldadura. Tenemos en el primer recuadro SMAU, o sea, con electrodo. Segundo recuadro GMAU o MIGMAC, que es la semiautomática. Después tenemos otra variante. Después tenemos arco sumergido, tenemos lo que es TIG, y tenemos otros procesos complementarios que, bueno, no vienen a cuento en este momento, pero sí todos de estos sabemos que necesitamos una fuente que nos genere esa tensión y esa intensidad como nosotros la necesitamos para producir para ejecutar el proceso. Acá hay algo que es interesante. Esperen que cierro esto. Ahí está, porque no me veo. No veo toda la diapositiva. Nosotros ya podemos inferir, si conocemos un poco de la corriente que nos provee la línea eléctrica, nos damos cuenta que nosotros con eso no podemos soldar, ¿no? Ahí nosotros recibimos generalmente en nuestras casas 220 volt y en la industria 380, y si nosotros le ponemos un electrodo y a una punta del cable y lo conectamos el negativo a la pieza, hacemos un lío tremendo. Así que nosotros para soldar tenemos una entrada que está alrededor de los 220 volts o 380, consume o necesita de la red alrededor de 10 amperes, puede ser más también, y viene en forma de corriente alterna, que la corriente alterna es básicamente la que nosotros recibimos en nuestras casas, como decía, y es variable con respecto al tiempo, es como una onda, ¿no? Y nosotros para soldar necesitamos alrededor de entre 15 y 30 volts, puede ser más también, pero andamos, fíjense la diferencia de 220 o 380 a 15 o 30, estamos lejísimos. Y necesitamos también bastante amperaje. Nosotros consumimos de la red eléctrica 10, 15, 20, 30 amperes, y podemos llegar a necesitar 60, 100, 300, hay fuentes que proveen hasta 1000 amperes. Entonces, fíjense que hay una relación que se puede, que aparentemente baja el voltaje y sube el amperaje, por lo tanto se conserva, pero bueno, las características de la corriente que entra a la máquina y la que necesitamos para soldar son totalmente distintas. También tenemos que tener en cuenta acá que nosotros consumimos corriente alterna, sí o sí, y podemos utilizar para soldar corriente alterna o corriente continua. La diferencia es, bueno, que una es variable con respecto al tiempo y la otra es constante. En su momento, cuando se peleaban por ver qué tipo de corriente utilizábamos, podíamos decir que, o había una discusión entre que la corriente alterna es la que produce muerte, digamos, y la continua no. La continua, de todas maneras, sí, a altos voltajes sí puede traer consecuencias. Pero bueno, la corriente continua es la que tenemos en las baterías, en las pilas, en las baterías de los celulares. En cualquier lado de eso tenemos corriente continua. La corriente alterna es básicamente la de la red eléctrica. Entonces podemos identificar una función principal en cuanto a nuestras fuentes de potencia. Nosotros estamos hablando de esta cajita, vamos a ver bien qué pasa acá adentro, que es la de disminuir el voltaje. O sea, nosotros estamos recibiendo 220 o 380 y lo tenemos que llevar a 15 o a 30. Entonces lo primero que tenemos que hacer es disminuir eso. Y a la vez necesitamos elevar la corriente de soldadura, que es el amperaje, para para producir una unión y bueno, un calor adecuado para ejecutar nuestros cordones de soldadura. Si nosotros tendríamos 15, 30 volts y tendríamos 10 amperes, no soldamos nada, ¿no? Tendríamos que hacer muchísimas pasadas. Entonces, por un lado tenemos que bajar la tensión y por el otro lado aumentar la corriente. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, todo bien. Joya. Cualquier cosa frenamos y repasamos si es que algo no se entendió.
Entonces, como entrada dijimos, siempre corriente alterna, generalmente nuestras máquinas consumen de la red corriente alterna, alrededor de 220, 380 volts, y después la salida, como nos explicó María José la semana pasada, pueden ser de diferentes índoles. Puede ser que salga de la máquina corriente alterna, puede ser que salga corriente continua, puede ser que salgan ambas, o sea, no al mismo momento, pero sino que la fuente puede hacer que salga una u otra, según como nosotros lo deseemos, o puede ser que salga corriente en forma de pulso, ¿no? Lo que nos había explicado para la transferencia spray con arco pulsado, eso también lo gobierna la fuente. Y como resumen podemos decir que nosotros necesitamos para soldar un arco que tiene bajo voltaje y alta corriente que se da entre un electrodo y una pieza de trabajo. Entonces, esa definición de soldadura, que ya la habíamos definido, además le dimos dos características. No solo es un arco, sino que tiene que ser un arco de bajo voltaje y de alta corriente. Con eso vamos a producir nuestras uniones soldadas y vamos a hacer, o sea, vamos a emplearlo de la manera que lo empleamos nosotros habitualmente. No vamos a cambiar nada, sino lo que vamos a hacer es conocerla. ¿Cuáles son los dispositivos que se utilizan para soldar? Bueno, hay distintos tipos de dispositivos. Algunos los conocemos más, otros seguramente los conocemos menos, ustedes los deben conocer a todos. Hay transformadores, que son básicamente las eléctricas o las máquinas más viejas. No sé si más vieja es la palabra, pero sí, para el caso de las manuales son las primeras, de las que se sueldan con electrodo. Después tenemos, o con el tiempo se desarrollaron las fuentes inverter, o los inversores, que son las máquinas que le llamamos inverter, que por acá hay una máquina de ellas. Bueno, ahora vamos a ver las características de cada uno, pero directamente con esos dos tipos de fuente nosotros vamos a poder desarrollar, vamos a poder soldar con la MIG-MAG o con la manual. También esas fuentes son las que se utilizan para PIG y demás. Después hay alternadores y generadores, no sé si alguien conoce alguno, yo la verdad no he visto ninguno. Y después tenemos los motogeneradores, que en los primeros 4 lo que hacemos, o la función principal, es cambiar la corriente que toma de la red eléctrica y ponerla o llevarla a unas variables que a nosotros nos interesen. O sea, tomamos 220 10 amperes y sacamos 30 volt y 250 amperes. En el caso de los motogeneradores, lo que tenemos es un motor de combustión que genera corriente como si fuera un grupo electrógeno, pero en vez de generar la corriente que nosotros necesitamos para prender una lamparita, genera la corriente que necesitamos para soldar. Básicamente no es que genere 220 volt y 10 amperes, sino que va a generar 30 volt y 300 amperes. No sé si alguno trabajó con motogeneradores, yo la verdad es que nunca. Bueno, avancemos un poco, porque no me quiero pasar. Entonces, nosotros la semana pasada vimos lo que era el esquema básico de una soldadura, ¿no? Teníamos una fuente, tenemos un cable que se conecta a una pinza portaelectrodo, donde enganchamos el electrodo, después tenemos otro cable que va a la pieza de trabajo, entre las dos se produce el arco, se genera el calor, se funde el material y queda realizada la unión. Bueno, bien, ahora nosotros nos vamos a ocupar de esta cajita gris chiquita, y si la empezamos a desglosar un poco, empezamos a aumentar la lupa, vamos a ver que la fuente se puede dividir en 3 partes, como está en este esquema. Una parte va a ser la de protección. Acá viene dada como protección en forma de fusibles y demás. Puede ser que esté, puede que no, dependiendo de la fuente. Generalmente no está. Esta protección en la fuente está presente de la forma de protección de calor. O sea, protección contra sobrecarga. A veces, no sé si les ha pasado, pero seguro vienen soldando, no pasó nada raro y se cortó la fuente. Bueno, cuando llega a una determinada temperatura, se apaga para cuidarse. Después viene una parte que es la que está encargada de cambiar esas variables, o sea, de reducir la
la tensión y aumentar el amperaje, que básicamente en las fuentes más comunes viene dada por un transformador, y después tiene una parte de control. ¿Qué pasa? O sea, no es que ustedes conectan una fuente directamente a hablemos de una fuente que podemos tener en nuestras casas, la conectamos a 220 y directamente tenemos una sola posición para soldar, ¿no? Tenemos varias posiciones. Podemos tener, o sea, podemos aumentarle o disminuirle el amperaje, y bueno, hay fuentes que tienen también para regular la tensión. En las más comunes no. Entonces, para poder aumentar el amperaje, subir la intensidad o disminuirla, necesitamos una parte de control. Esa generalmente se da en las más comunes con el núcleo variable, ¿no? Entonces esta parte vendría dada por ese núcleo, después tendríamos la otra parte que es la que transforma la corriente, y la otra parte la que protege la fuente en sí. Esas tres partes son las más básicas. Pero ahora lo que nos vamos a meter es a ver cómo trabajan por lo menos dos de los equipos más comunes un poquito más en detalle. Vamos a ver qué es lo que hacen ellos internamente para sacar para acomodar las variables como a nosotros nos importa. Vamos a ver primero los transformadores. Los transformadores, o sea, el principio de funcionamiento lo conocemos todos, o por lo menos tuvimos contacto todo alguna vez con un transformador, seguro. Pesan un montón, eso es una característica importante, y lo que hacen es utilizar un fenómeno que es el electromagnetismo para esto que les decía, cambiar o sea, modificar una tensión de entrada y convertirla a una tensión de salida deseada. Generalmente los que nosotros utilizamos disminuyen todo, disminuyen la tensión y disminuyen la intensidad. Pero en el caso de las máquinas de la soldadora, lo que hacen es disminuir la tensión y dejar una capacidad de consumo bastante alta. Conservan una relación, esto si alguno desarmó algún transformador, van a ver que tiene muchas espiras de cobre envuelto en un núcleo. Bueno, la relación entre esas espiras da la relación de transformación. Les dejé una foto de las máquinas, de las soldadoras más comunes que tienen transformadores adentro. Nos damos cuenta clarito porque pesan un montón, ni hablar, la máquina es mucho más grande. Esta debe ser de, no sé, 200 amperes aparentemente por el modelo, o 100 y pico amperes. Bueno, esa debe pesar 20 kilos. Una máquina grande de 300 y pico, 400 amperes, probablemente pese mucho más. Fíjense, ahí puse una eléctrica, una máquina soldadora desarmada, como para ver, ¿no? Acá tenemos el transformador, acá tenemos, bueno, una ventilación, y esto es lo que veíamos en el esquema anterior, en este esquema, como control, ¿no? Obviamente algunas máquinas tienen un control mucho más electrónico, mucho más, digamos, sofisticado, por así decirlo, y hay otras que son más rudimentarias. Esto directamente lo que hace eso, es cambiar algo adentro de este transformador para que la soldadora entregue más o menos amperaje, o sea, más o menos intensidad. Bueno, y acá tenemos la parte, digamos, un esquemita de cómo sería este transformador. Tenemos la entrada en la línea, puede ser que tenga algún acondicionamiento de esa señal de entrada. Después tenemos el transformador, propiamente dicho, tenemos las vueltas de cobre en el primario, un núcleo magnético, las vueltas de cobre en el secundario, y ahí ya se generó la relación de transformación, ¿no? Pero, o sea, ya acá entramos con 220 volts y salimos con 30 volts. Pero, ¿qué pasa? A veces necesitamos cambiar algunas otras, cambiar, como decíamos recién, las variables. Y bueno, para eso que viene, y uno tiene elementos que controlan, ¿no? Elementos de control, y después podemos tener en algunas máquinas, como son la mayoría de las
semiautomáticas, un dispositivo que nos transforme de la corriente alterna, que es la que pasa por acá, a la corriente continua. Y después tenemos el D, que también son dispositivos que pueden ser complementarios para que ayude a mejorar la estabilidad del arco. Entonces fíjense que tienen un par de cosas, las podemos entender, pero ya es bastante interesante. O sea, entramos con 220 volts, la transformamos así en alterna, como está, en corriente alterna. Después la controlamos de alguna manera y la sacamos continua. O la sacamos continua y después la controlamos para estabilizar el arco. Todo esto que estamos contando acá lo hacen todas las máquinas. Como ya les digo, de forma más rudimentaria, de forma más sofisticada, un poquito más linda, más glamurosa o menos. Pero todas hacen lo mismo. Esto seguramente lo vieron, que algunas, como les decía, las primeras, por lo menos lo que yo recuerdo, de las primeras máquinas venían así, con clavija, ¿no? Tenían en el devanado secundario, en la segunda parte, en esta parte de acá, tenía el bobinado cortado y puesto en distintas clavijas. Entonces, nosotros íbamos poniendo en el 1 y teníamos un amperaje disponible. En el 2 teníamos otro amperaje, en el 3 así, y cada vez más. En el 5 teníamos la potencia máxima que nos podía entregar la soldadora. Después ya aparecieron los núcleos variables, que son las que se giran la manijita, y bueno, y hoy ya tenemos con alguna cosa un poco más electrónica. Otra cosa que pueden traer los transformadores también, como es este caso, esta es una semiautomática. Fíjense que este es el transformador. Acá entra, esta es trifásica. Acá entran las tres fases. Entran tres fases, o sea, 380 por 3. Y salen alrededor de 30, 40 volts. Lo transformamos en corriente continua. Y después tiene una parte que es esto, que es una inductancia. No sé si alguna de las máquinas que ustedes operen lo tendrán. Pero lo que nos ayuda es a estabilizar el arco, a darle unas características para la operación un poco mejores. Hay algunas que los pueden tener, otras que no cambia nada. Algunas también generan este tipo de funciones de forma electrónica. Esta que tenemos nosotros es de forma así con electromagnetismo también. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. No, yo no escuché nada. Bueno. De todas formas, chicos, ustedes participen, que de esta parte ustedes entienden, ustedes saben que tiene sus equipos, que no tiene. Por favor, digan, esto lo conozco, esto no, esto lo vi, esto no. Así se hace más interactivo y aprendemos todo. Tal cual. Bueno, y como les decía, lo que pueden tener como adición este tipo de máquinas que son transformadores es digamos, un estabilizador, no me olvidé el nombre, un rectificador que saque corriente continua. En este caso, en esta fuente, este es el transformador, esta es la inductancia, y este gris que está acá atrás es el rectificador. Entonces, ya cuando pasa por la inductancia, ya pasa como corriente continua. Y bueno, eso básicamente, acá tenemos la ventilación, y esto tiene de forma electrónica la protección esa que hablábamos hoy. Si nosotros la pasamos, o sea, la estamos usando a una potencia muy alta, y la usamos un rato largo, se nos corta y nos está avisando que nos pasamos. Bueno, ahora termino esto de los inversores y interactuamos un poco. Estas fuentes seguramente son las que conocen hoy en día, o las que hay, las que más hay en el mercado, por lo menos de lo que he visto en el último tiempo, que son las inverter, que le llaman. El tipo de fuente es inversor, y las características que tienen es que son livianitas y además tienen mucha potencia para ese peso, ¿no? Vienen fuentes, generalmente son para las manuales, para soldar con electrodo, pero también viene este tipo de fuentes para soldar con TIG. ¿Qué pasa? Acá estas fuentes aparecieron aparecieron porque se desarrolló mucho en la electrónica, ¿no? Fíjense que ya los comandos estos son todos electrónicos, tienen mucha electrónica metida dentro de la fuente en sí, y por
por ese desarrollo de la electrónica necesitan menos cobre y bueno, eso hace que sean menos pesadas. Vamos a verla un poquito. Por ahí lo vamos a pasar bastante rápido, cualquier cosa nos paran, porque por ahí no vale la pena meternos tanto en la electrónica, pero está bueno verlo bien y ver qué es lo que hace la fuente, porque esto es lo mismo que tienen los cargadores de celulares, los cargadores de la notebook, de un televisor, de una fotocopiadora, de lo que sea, todo hoy en día o generalmente, todo trabaja de esta manera. Entonces, acá lo único que está haciendo, al igual que los transformadores se usan para bajar de 33.000 volts a 220 o 380, como es el caso de los transformadores que están en los postes de luz, o para hacer soldadora. Bueno, con esto pasa lo mismo, se usa para hacer soldadora o para hacer cargadores de celular. Esta tecnología es la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá, fíjense, entran una o tres fases, no importa, es lo mismo, pero entran, fíjense, en forma de corriente alterna. De corriente alterna, ¿cómo nos la provee nuestra línea, nuestra red, o el proveedor que nosotros tengamos? Después hay una parte que hace también de rectificador, y trata de hacer esa onda, esta parte la pasa para arriba y la trata de hacer una especie de continua. Fíjense que no es continua, totalmente, porque para que sea continua, debería ser una línea así. Bueno, en este caso es una especie de continua. Pero bueno, ya a la máquina le sirve trabajar con ese tipo de onda, ¿y qué es lo que hace? Después lo agarra un inversor, ¿no? Un aparato electrónico, que lo que hace es sacar una corriente de onda cuadrada, o sea, de una onda no tan compleja como esta, que si queremos entenderla bien, tenemos que hacer una función media complicadita. En cambio, esto lo que hace es conectar, desconectar, conectar, desconectar, de forma tan rápido como sea posible, para que la onda sea cuadrada. Y fíjense, y lo que hace además de hacer esa onda cuadrada, es hacerla de alta frecuencia. En vez de tener 50 Hz, como es la corriente que recibe, capaz que tiene, no sé, 100 MHz, una locura. 10, 100 o más veces más. ¿Y qué es lo que hace esa particularidad que sea de alta frecuencia? Es que los transformadores que se necesitan para transformar esa energía sean de bajo tamaño. Y por eso es que esta fuente permiten achicar tanto el volumen y tanto el peso. Es porque al elevar tanto la frecuencia de trabajo, hace que los transformadores tengan que ser chiquitos, y una vez que la transformó, la corriente sigue siendo la misma. O sea, tengamos en cuenta que la corriente no se pierde, ¿no? No es que perdemos. Sí hay un poco de generación de calor, pero no es que nosotros le aumentamos la frecuencia y perdimos toda la potencia que teníamos, no. Lo que consume es lo que consume. La transformamos como nosotros queremos y después la sacamos para utilizarla como a nosotros nos guste. Después, entonces, una vez que la transformó a alta frecuencia, una vez que la hizo de alta frecuencia, la transformó, después sacó la hace de la frecuencia, fíjense que acá está en forma de esquema, le bajó la altura y la separa un poco, hace lo que quiere, o sea, busca la fuente de sacarla de la forma que a la soldadora le sirva, y después, otra vez, al igual que hacía en esta parte, pero de forma más fácil, da vuelta, esta parte de la onda la da vuelta, ¿no? Y la hace continua. Y a partir de ahí, juega todo lo que quiere, porque después la podemos con una perillita de volumen, directamente podemos subirle la potencia, bajarle la potencia, modificar una parte, ponerle un inductor o una inductancia como tenía la fuente anterior para estabilizar el arco. Podemos, si no también esta fuente tienen algunas, por lo menos tienen la posibilidad de también sacar corriente alterna, o sea, en vez de entregarnos en el electrodo y en la masa este tipo de corriente, nos entrega esta. Pero es una corriente mucho más estable que esta. Fíjense que acá en un momento se va subiendo de a poquito, se estabiliza, después baja de a poquito, pasa para el otro lado. En cambio acá no, está en una posición o en otra, en una posición o en otra. Entonces, básicamente, sin aburrirlos tanto con esto, lo traemos a cuento porque, ya les digo, es lo que utilizan lo mismo los transformadores de celular. Si alguno desarmó alguno no, va a ver que tiene un transformadorcito muy chiquitito.
Bueno, eso se puede hacer tan chiquito porque trabaja con alta frecuencia. ¿Qué es lo que trajo como parte positiva todo este desarrollo de electrónica y la complejidad de esta fuente? Bueno, hasta 75% de disminución de tamaño y peso nos damos cuenta enseguida cuando levantamos una máquina y otra, y además la posibilidad de controlar mejor nuestra corriente de salida. Acá fíjense que tenemos una corriente de salida y una tensión mucho más estable porque la controlamos electrónicamente. Podemos hacer lo que nos contaba María José la semana pasada, salidas de pulso, podemos hacer cualquier cosa. Así que digamos, son las máquinas, las últimas que han salido en el mercado, y no sé si han visto, hay máquinas tan chiquitas como una billetera. O sea, hay cosas que son tremendas. Y tienen buena potencia, capaz tienen 120, 130, 140 amperes, no hay problema. ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos? No se entiende nada. Soy yo. ¿Qué tipo de fuente tienen? ¿Conocen alguna? Aunque sean marcas, por lo menos, para intentar ver qué es lo que hay. ¿Trabajan más con semiautomática que con manual? Debo tener el micrófono apagado. Chicos, que si trabajan con una semi o con una manual, ¿lo saben o no? Hola, José, acá en Apache por lo general trabajamos con automáticas, con MIG, y la mayoría de las máquinas que tenemos ahora son ya con tecnología inverter. claro. Quedaron algunas viejitas, pero por una cuestión de que funcionan muy bien y que se usan para Claro. cuestiones precisas, digamos. Claro. Pero sí, toda tu explicación hasta ahora viene medianamente entendiéndose bien. Igual es con semiautomática que trabajan ustedes. Claro, sí, con MIG. Sí. Está bien. Sí, o más, ¿no? Por lo que decíamos el otro día, que trabajan con mezcla. Claro, bueno, sería más, sí, porque trabajamos con argón y CO2. Sí. Con argón y CO2. Bueno, y las marcas comerciales de las máquinas también las conocen, a no ser que se les haya borrado por el tiempo, pero después si no o porque están sucias, pero si no las tienen que llegar a ver. No sé, Intrao, Ahora las últimas que se estaban usando son ESAB, las ESAB Warrior, que son muy buenas máquinas, y bueno, después hay un poquito de todo, pero por lo general ESAB, y las otras, ¿cómo son las rojas? Pero por lo general son ESAB las que se usan. Tanto por trabajos manuales y en robot también. Tenemos robot de soldaduras con máquinas ESAB. Kempi, también me dicen los chicos acá. Sí, me acuerdo de eso. Eterna. Bueno, ¿y algún otro de otra industria que quiera decir con qué máquina suelda, trabaja? No sé si siempre usó la misma, si alguna vez cambió y dijo, uy, con la otra me era más fácil que con esta. No sé, pues yo he escuchado muchos comentarios de ese estilo cuando he recorrido algunas de las industrias, ¿no? Ahora me pusieron esta con estas tecnologías modernas y yo con la viejita mía, ¿sabés cómo andaba? Sí, acá nosotros en la planta tenemos para mantenimiento lo que es electrodo, que a los chicos ahí les cuesta soldar, y para producción tenemos una Warrior y ahora compramos una Inverter, porque creo que 5000i es la que va en el robot, que es Inverter de SAB. Ese tiene control de corriente, tiene control de pulso, bueno, es más completo. Claro, eso es lo que generalmente se ve, ya cuando por lo general con las máquinas inverter ya vienen un poquito más de perillas, por así decirlo, como para tocar. Sí, y yo te comentaba del electrodo tubular, ese que te decía para acorazar, y bueno, hay que usar una torcha de refrigerado, que es el problema, rompíamos la torcha porque se calentaba. Claro. ¿Y con qué parámetro soldaban?
Y sí, estamos en poco, 15 voltios y 200 amperes. Sí, necesita mucha energía. Sí, bajito la tensión. O Baja sea, la tensión. en el mínimo. ¿Eso es lo que dijo el fabricante? Sí, eso lo puso el especialista de SAP. Bueno, me quedó acá abierta la presentación. Uy, ya vuelvo a compartir, pero se me trabó. Por suerte. Ahí está. Bueno, avanzamos otro poquito. Vemos entonces algunas características de las fuentes, algunas características de esto que vinimos viendo. Hay dos tipos de fuentes que apuntan más a distintos procesos y demás, son más útiles para un proceso y para otro. Nosotros nos vamos a centrar en esto, en soldadura con electrodo y soldadura del tipo con semiautomática. Hay unas que son fuentes de corriente constante, que lo que tratan es de mantener, como nos contaba María, que la longitud esa la longitud del arco, o sea, la distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo, estaba relacionada a la tensión de soldadura. Bueno, lo que hacen, hay algunas fuentes que permiten que, aunque esa tensión varíe, esa longitud de arco varíe, se mantenga la corriente que está proveyendo, se mantenga constante. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos, por alguna cuestión, tenemos variación en la altura o tenemos mal el pulso o alguna cosa que nos esté pasando, la corriente no es que va a variar, porque si no, en el ejemplo que dábamos recién con 200 amperes, y nosotros estamos variando la altura, y la máquina no varía nada, o sea, no tiene ninguna característica especial. ¿Qué está pasando? A medida que variemos la altura, se va a ir acomodando para cambiar la corriente también. Entonces vamos a arrancar soldando con 200 amperes y vamos a terminar soldando con, no sé, 50 o con 250, depende si estamos más cerquita o más lejos de la pieza, o la distancia, digamos, si estamos más lejos o más cerca, sí, de la pieza a soldar. Entonces, hay fuentes que nos ayudan, hay tipos de fuentes que están pensadas para que nosotros, aunque variemos esa longitud del arco, la corriente que entrega se mantenga constante. No vale la pena entrar en detalle, pero esta es una curva típica de esa fuente. Y a ver qué les parece. ¿Están de acuerdo con que se dé generalmente para manual o para TIC, este tipo de fuente o no? ¿Qué les parece? ¿O estará más pensada para una semiautomática? Si nosotros Pau sería, Sí, dale, Lucas. Pau sería el corte con plasma. No nos metamos de última, pero Pau es la soldadura por plasma, que tiene un principio muy similar a eso que está diciendo, pero no nos metamos en eso, sino más bien intentemos entender qué es lo que, digamos, qué es lo que está pasando acá. Fíjense que si nosotros estamos soldando con electrodo, el electrodo se va consumiendo, y nosotros a medida que se va consumiendo nos tenemos que ir acercando más, eso no hay vuelta, porque si no, en un momento deja de hacer el salto, ¿no? Y no suelda más. Entonces, siempre que soldemos con electrodos, vamos a estar más propensos a tener variaciones entre la pieza de trabajo y el electrodo. ¿Está bien? Porque nuestro pulso no es perfecto. Entonces no hay manera de que nosotros, a medida que se va consumiendo, con la mano nos vamos acercando de tal manera de que la distancia entre la pieza de trabajo y el electrodo es siempre igual. Por lo tanto, esta fuente que estamos comentando de corriente constante aplican para esos procesos. Sirve para el TIG, que también es de operación manual,
sirve para la soldadura con electrodo, porque se va consumiendo. Sí, como les decía hoy, si nosotros tuviéramos fuentes que no tuvieran esta característica, a medida que se va consumiendo y que nosotros vamos variando, porque tenemos mal el pulso, los parámetros estarían saltando, entonces nosotros no podríamos ni siquiera decir que estamos soldando con 120 amperes. Estaríamos soldando con 120 en algún momento. En otro momento estaríamos soldando con 100, en otro con 200, porque la fuente no nos ayuda a ejecutar ese tipo de soldadura. Entonces, cuando ustedes agarren una soldadora que les permite soldar con electrodo, es una fuente de corriente constante. O sea, está pensada para que la corriente que entrega sea más o menos constante, aunque tenga variación, aunque tengamos mal el pulso. Siempre y cuando que no nos vayamos muy lejos, ¿no? Nos vamos muy lejos, se corta el arco y ya está. Hay otro tipo de que se llaman fuentes de tensión constante, o sea, de voltaje constante, y lo que hace es todo lo contrario. Tienen unas características que hace que la tensión, o sea, que esa longitud de arco, se mantenga constante. Que siempre, aunque nosotros nos vayamos para arriba o para abajo, siempre van a tratar de mantener esa longitud de arco para que el proceso se desarrolle de la forma correcta. ¿A qué fuente o a qué tipo de soldadores les parece que trabajan de esta manera? GEMAU. Claro, totalmente. Fíjense que acá está la predilecta de GEMAU. ¿Qué pasa? Nosotros en GEMAU seteamos una potencia o una tensión, ¿no? Como está acá atrás, yo lo veo atrás de ustedes. Acá seteamos la tensión y seteamos la velocidad del alambre. Lo que se las arregla la máquina es para mantenernos la tensión que nosotros seteamos constante. Entonces, si nosotros nos vamos con la torcha más arriba, la máquina entiende, o no es que entiende, se da cuenta que el arco quiere crecer. Y como la distancia entre la pieza de trabajo y el electrodo estaba directamente relacionado con la tensión de soldadura y la máquina la quiere mantener constante, lo que hace es sacar más alambre. O sea, cuando nosotros nos vamos para arriba, la máquina alimenta mucho más alambre. Y después cuando nos acercamos, la máquina alimenta menos. Obviamente esto tiene un límite, ¿no? Hagan la prueba, nosotros nos vamos más arriba, en un momento la máquina no puede hacer maravilla. Pero sí está pensado este tipo de fuente de tensión constante para procesos de soldadura que utilicen un electrodo continuo. Es el caso de MIG-MAG, ¿no? De la semiautomática, o es el caso de arco sumergido. No sé si alguno conoce, pero también el arco sumergido tiene varilla continua, o sea, un carretel continuo que va alimentando. Entonces esas son las dos principales tipos de fuentes. Básicamente las de corriente constante son las para electrodo, y la de tensión constante son para semiautomática. Hay otra característica de la fuente que es el ciclo de trabajo. Seguramente lo conocen, que es el tiempo que me dice el fabricante que yo puedo usar la máquina sin que se sobrecaliente, ¿no? Sin que se sobrecargue. Generalmente está dado en tiempos de cada 10 minutos. Si hablamos de un ciclo de trabajo de 60%, significa que a esos parámetros, a esa corriente de soldadura, yo puedo usar la máquina durante 6 minutos de cada 10. ¿No? No sé si alguno conoce la máquina que ustedes tienen, si vieron el ciclo de trabajo, pero seguramente les va a decir que a 200 amperes tiene un ciclo de trabajo del 60%, y quiere decir que ustedes la setean a 200 amperes, la van a poder usar durante 6 minutos continuos. Ahora, si se pasan, seguramente en un momento se corte por temperatura, se apague. La máquina se cansa y no suelda más. ¿Qué pasa? En conjunto con eso, yo para poder usarla todo el tiempo continuo, todo el tiempo, digamos, constantemente durante todo el rato, yo tengo que bajar los parámetros. Entonces, por eso es que ustedes se encuentran en su fábrica, en sus lugares de trabajo, con máquinas de muy alto amperaje. No es que el que la compra lo esté invitando a que usen los 300 y pico amperes. Si no es que le está diciendo, che, usalo a 150 amperes durante todo el día que no va a tener problema. Por eso es que por lo general se compran máquinas grandes. Entonces, en este caso ustedes van a poder ir a ver, ahora lo vamos a ver, en la parte de atrás, en la chapita, van a ver que tiene el ciclo de trabajo. Les va a decir, bueno, a 300 amperes
que seguramente es una de las potencias más altas que deben tener de máquina, 40%. A 200 amperes, 60%. A 100 amperes, 100%. Entonces, si ustedes la setén a 100 amperes, la pueden dejar ahí todo el día que va a quedar andando. No se va a sobrecalentar. Si no, igual tampoco van a explotar nada, sino que se va a parar la máquina. Se calienta y se para. Otro parámetro importante, y ya con esto venimos redondeando, es la tensión de vacío. La tensión de vacío a veces aparece, como en la máquina que tenemos nosotros, aparece directamente en el display. Esa tensión no es la que va a usar para soldar, es una tensión que está cuando no está soldando la máquina, ¿no? que está libre. Yo tengo la pinza acá puesta en el piso y la torcha puesta en el piso. Le pongo el tester y esa es la tensión de vacío. ¿Eso para qué nos ayuda ese parámetro? Es para encender el arco. No sé si ustedes sueldan alguno con electrodos celulósicos. Los electrodos celulósicos son bastante complicados de encender. Es bastante difícil de arrancar. Bueno, seguramente, o sea, el que lo trató de soldar celulósico con máquinas grandes que tienen altas tensiones de vacío, le resultó menos complicado que con máquinas chiquitas. Con un inverter que podamos tener nosotros en nuestra casa, seguramente podemos soldar celulósico, pero para que inicie ese arco es tremendo, es casi imposible. Pero una vez que arrancó no tiene problema. Y eso se da porque las inverters generalmente tienen baja tensión de vacío. Lo último de esta parte es lo que les decía hoy, la placa de identificación. Esto es muy, muy interesante de ver. Si la sabemos leer, tenemos un montón de información, podemos saber aprovechar la máquina al máximo, tenemos muchas características tanto de la entrada como de la salida. Miren, entre todos vamos a recorrer un poco qué es lo que tiene una placa. Tiene una marca, un modelo, que eso viene para identificar el equipo. Tiene un esquema de la fuente, que es lo que venimos viendo. Fíjense, este es un transformador. No tengo el puntero. Este es un transformador que tiene 3 fases, o sea, se alimenta con trifásica, con corriente alterna, y saca corriente continua. Fíjense, en un mini esquema nos dijo que es un transformador, o sea, no es un inverter, es una trifásica de alterna y saca continua. Ya está. Ese esquemita nos sirve para decirnos un montón de cosas que venimos diciendo hace una hora casi. Nos dice también el rango de la tensión y la intensidad, o sea, el voltaje y el amperaje que nos permite. Esta fuente provee de 15,5 volt y 30 amperes para los puntos más bajos, para el 1 y 1, y llega hasta 300 amperes y 29 volt. Entonces, si nosotros queremos, en función de lo que nos explicó María José la semana pasada, de setear el tipo de transferencia y demás, podemos ver si nosotros vamos a llegar o vamos a poder setearlo o no con esto. Entonces los puntos más bajos es 15 volt y 30 amperes, y los más altos es 300 amperes y 29 volt. Después, ¿qué otra cosa nos dice? Lo que les decía hoy, el ciclo de trabajo. Fíjense, si nosotros la ponemos a 300 amperes, fíjense que está un Amigo 303, y la corriente máxima que nos entrega es 300 amperes. Si nosotros la ponemos a fondo, vamos a poder soldar 3,5 minutos de cada 10. ¿Está bien? Después que pasemos de 3,5 minutos, seguro se corte. No es que se va a romper, se va a parar por sobrecalentamiento. Ahora, si ya la ponemos a 230 amperes, vamos a poder soldar 6 minutos de cada 10. Y a 178 amperes, vamos a poder soldar todo el día, sin que se pare. Lo mismo con las tensiones, pero no viene el caso, no importa. Es lo mismo. Fíjense, la tensión de vacío, que es el otro parámetro que veíamos recién, nos dice que tiene entre 18 y 45 volt. ¿Por qué eso? Porque tiene una perilla selectora que debe tener 10 posiciones, que el punto más bajo es 18, como en el caso de la nuestra, y el punto más alto 45. Esa es la tensión de vacío. Después tenemos la frecuencia de alimentación, entre 50 y 60 Hz, es la que recibimos nosotros. Esto está preparado porque a veces los mercados de Argentina y de Brasil están medio solapados. Entonces en Brasil se utiliza 60 Hz, acá se utiliza 50 Hz. Para estas máquinas son bastante inteligentes y entienden todo. Cualquiera de las dos que le pongamos cumple la función. Tensión de alimentación, esta dice 380, pero también se ve que debe haber una posición, la verdad es que no la conozco, debe haber una posición en que se puede usar como monofásica, con 220 volts. Pero básicamente, fíjense que en todos los lugares nos indica que son trifásicas. Bueno, después también cuál es el consumo.
esta a potencia máxima consume 34 amperes de la red. O sea que consume 13 kVA. Para que nos demos una idea rápida, son 13 planchas puestas a la vez. ¿Está bien? Cuando la tenemos a fondo la máquina. Una plancha de 1000 watts. Y después tenemos algunas particularidades, que esto ya lo comentó María. Hay fuentes para MIG-MAG o semiautomática para el proceso GMAU que nos pueden dar arco pulsado, ¿no? Que ya lo habíamos discutido la clase pasada, o la clase pasada, y después, en función de lo que venimos desarrollando ahora, que la electrónica se metió en nuestras vidas y se metió incluso en el ambiente de la soldadura, no solo ahora podemos hacer que se conecte y se desconecte como en este caso, sino que además le podemos cambiar mucho más cosas. Por eso que las eléctricas que ustedes van comprando cada vez más nuevas tienen más perillas, más cosas que le podemos setear. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió un poco? Este material les va a quedar para que ustedes puedan en todo caso repasarlo, consultar, lo que sea, no hay problema. Pero bueno, un poco la idea era traer eso, bueno, nosotros a partir de la clase pasada ya sabemos soldar, ya sabemos qué es que necesitamos, cuáles son las variables. Ahora, ¿cómo es que nos hace el pedazo, la cabina cuadrada que tenemos atrás nuestro? Y hace varias cosas bastante interesantes. Y además también hace algunas cosas que las hacen otros equipos, como cualquier cargador de nuestro celular. Lo que pasa, bueno, que en otra escala. Ahí chequeamos el chat. Dice José que seguro que se complica. Hasta con fuente terminamos. O sea, ya lo complicado ya está. Pero bueno, si alguno tiene alguna consulta, algo, por favor, háganla sin problema, no hay drama. La idea es conocer un poquito qué tenemos. Bueno, si no tenemos consulta en la media hora que nos queda, avanzamos con lo que es simbología de la soldadura. No sé La si tienen re clara los chicos, la tienen re clara, después en el examen igual, viste que salta, pero no, seguramente se van a sacar todos un 10 porque la tienen re clara. Qué bien. ¿Qué le parió? Esta voz, María. La voz esta mía que... No, pero está bueno eso de que, por ejemplo, tienen las máquinas, no sé de cuánto es la de ustedes, la que tienen ustedes, pero yo me acuerdo de haber visto 380, no sé, y no sé si todos la usan a 380 o sabían que en realidad no es porque hasta ahí le doy máquina con todo y la llevo, o no sé si eso todos lo tenían claro, o que era simplemente para poder utilizarla, que tienen esas potencias tan altas en sus equipos, para poder utilizarla durante un largo periodo. No sé si todos lo sabían eso, por ejemplo. No, yo lo del ciclo de trabajo, por ejemplo, nunca lo entendí y nunca me animé a preguntarlo. Es más, que no, tampoco me lo sabían explicar muy bien. Y claro, ahora me quedó re claro. Claro. Sí, sobre todo eso aplica mucho para la semiautomática. Como usa un rollo continuo, para la de electrodo por ahí... El ciclo de trabajo es como relativo porque tenés que parar a cambiar el electrodo, entonces no es que vas a soldar 6 minutos. Pero para las de continuo tenés 5, 6, 7 kilos, lo que sea, para soldar todo el día. Entonces, si uno no la setea, digamos, no compra una máquina que esté sobredimensionada, en algún momento tenés que parar. O te para la máquina. O sea que es interesante. Y después también está en la presentación, que se lo dejamos ahí, que lo pusimos con María, el tema de que no es que el 60% es 6 minutos de cada 10 o 36 minutos de cada 1 hora. Digamos, está pensado en ciclos de 10 minutos. O sea, 6 minutos de cada 10, pues 36 minutos de 1 hora también es el 60%, pero lo que pasa es que ya pasamos los 6 minutos que podíamos soldar. Entonces, si el ciclo es de cada 10 minutos, lo que ustedes vean en su especificación es cada 10 minutos. Si dice 35%, son 3 minutos y medio de cada 10. Y hay que pararlo los otros 6 y pico. O sea, los otros hay que 3 y medio, los otros 6 y pico descansa, y así sucesivamente. Ahí tienen una buena excusa. Ustedes miren eso, miren eso. Y ahí cuando pasa que no nos escucha ya
que está el encargado de soldadura de Apache, que él no nos escuche, pero ustedes en todo caso dicen, mirá la máquina que tengo que parar, no me queda otra. Ale me dijo que la máquina tiene que descansar, vos no escuches ahí arriba. No, pero... Yo tengo una consulta, sí. una consulta, Alejandro. Justo, El ¿viste? voltaje de vacío, Sí. escucha, el voltaje de vacío que vos decís, en ciertas máquinas, o sobre todo en el robot, se puede, digamos, podemos nosotros setearlo para ponerlo como nosotros queremos. ¿Hay algo específico, un voltaje específico para diferentes tipos o técnicas de soldadura, o para diferentes tipos de máquina? No. ¿O es solamente con la prueba y el error hasta que encontremos el punto? Sí, de todas maneras, o sea, el voltaje de vacío para lo único que nos sirve, digamos, al momento de ejecutar la soldadura es para iniciar el arco. En el momento que vos veas que el arco se inicia rápidamente y no de forma muy energética, porque poner que uno pueda setear 100 volts. Bueno, capaz que me voy a hacer, el robot se va acercando y ya arranca a soldar y no te sirve. Pero, digamos, hay máquinas que andan alrededor de los 70 volts en vacío. Con ese parámetro está bien. Nosotros hemos arrancado celulósico de una forma bastante fácil con 70 volts, 60 y pico volts. Con eso ya está bien. Sí, la semiautomática tiene una tensión de vacío mucho más baja. Anda alrededor de 20, 30 volts, no mucho más. Pero sí, para por ahí lo que más se va a complicar es eso. Si uno quiere soldar un electrodo celulósico o un básico, por ahí el arranque, o sea, ahí deberíamos setear la tensión de vacío lo más alta posible, para que arranque fácil. Pero en el caso de la semi, no sé si te trae algún problema particularmente. Gracias. No, como tengo esa opción, digamos, para ver si se podía mejorar en algo, pero no tenemos ningún problema con el inicio, pero bueno, era una duda que surgió, ya que tenemos esa opción, por ahí se podía mejorar aún más. No, sí, por ahí lo podés encontrar para ver cuando arranque la soldadura, si no te está gustando, digamos, en la primer parte, ahí uno puede ir variando. Por ahí si ves que te está iniciando cuando se acerca, te está iniciando muy rápido, bueno, por ahí podés bajarle un poquito la tensión de vacío, como para que sea más tranqui. Pero por ahí puede ser que también si uno le baja mucho, la máquina tenga que estar muy cerca de la pieza de trabajo y para arrancar el arco, para iniciar la soldadura, por ahí se genera alguna complicación, pero a grandes rasgos no creo que pase nada. Bueno, avanzamos con la otra parte, cualquier cosa, vamos parando, me perdí en la pantalla. Sí, yo mientras vas conectando la pantalla, agradecerle a José, que dijo que le había servido esta primera parte, porque yo le dije a Ale, dale las partes de ciclo de trabajo y todo eso, porque a los chicos les interesa. Entonces, cuando todos se quedaron mudos, ya estaba redactando las disculpas para con Ale, porque digo, Ale, le erré en lo que te propuse. Pero no, a mí me daba la sensación esa, porque muchas veces a mí me lo han preguntado y yo la verdad no tengo experiencia en eso. Entonces yo le propuse a Ale, así que le agradezco a José enormemente su comentario. Me ahorró las disculpas para con Ale. No, está bueno y... Trabajamos siempre soldadura electrodo. Tengo una fábrica con mi viejo ahí de galpones y se trabaja justamente en el zigzag, el reticulado, tenés que usar el electrodo por la incomodidad de la torcha. Y teníamos máquinas de 380 amperes máximo, entonces nunca llegábamos a cubrir los ciclos y nunca lo precisamos. Después cuando empecé con la escuela, otras fábricas, donde se usan las de alambre, se trabaja con el ciclo de trabajo justamente por esto de la continuidad del hilo. Y bueno, yo le daba, pero digamos, no sabía, y uno a veces tímido para preguntar, o gente por ahí tampoco te sabe mucho decir, y digo, bueno, aprovecho y me saco la duda. Por eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, simbología. ¿Alguno, bueno, tiro la pregunta o para que también lo planteábamos esto con María, el tema es si ustedes trabajan con algún plano y demás, no sé, trabajan con planos con soldadura, digamos, no con planos de fabricación, sino con planos que tengan simbología para ejecutar los cordones. ¿Hay alguien que lo haga? No. Sí. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo.
Cualquier cosa nos vas guiando si Luca, vos si encontrás algo así o el que vea. Nosotros vamos a repasar, o sea, vamos a exponer el tema en función de la normativa que hay vigente. Puede ser que en la práctica no se dé así por cuestiones de uso y costumbre, de la costumbre, pero... Acá lo más común, disculpa. No, por favor. Acá lo más común que aparece en los planos que tenemos, por ejemplo, la luz de raíz que tiene que tener, o el bisel, los grados, y el cateto, y cosas como esas. No sé si te referías a eso. No, sí, perfecto. Eso es clave porque, bueno, uno se pone adelante de una pieza que tiene que fabricar, que tiene que soldar, y bueno, y si no te especifican nada, en realidad uno lo que debería hacer, así como viene, es soldarla, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la idea de la simbología es tener un lenguaje que nos permita a todos entendernos de lo que hay que hacer en cuanto a la soldadura. Antes de meternos específicamente en lo que es la simbología de la soldadura, vamos a diferenciar tres conceptos. Uno es la posición de soldadura, otro es la forma de la junta, ¿no? que va a tener nuestras planchuelas, y otro es el tipo de soldadura. Vamos a arrancar con el tipo de soldadura, y esto está en base a la norma. Nosotros tenemos otra digamos, en nomenclatura o forma de explicarlo, que es por ahí mucho más intuitivo. Acá hay un poco de mezcla, por lo menos para lo que nos parece a nosotros. Pero bueno, esto está en base a la norma, y está bueno reconocer cada uno de los nombres que la norma nos va a plantear. Entonces, ¿qué es el tipo de soldadura? Y bueno, el tipo de soldadura tiene en cuenta cómo se va a producir esa unión. No solo involucra la manera, sino que también involucra cómo están acomodadas las planchuelas, las piezas que se van a unir, y también a veces el proceso utilizado. Cuando hablemos de proceso de soldadura, estamos hablando del proceso SMAU, el proceso GMAU, ¿no? Esos son los procesos de soldadura. Después el TIG o el GTAU es otro proceso, el arco sumergido otro proceso, esos son los procesos. Fíjense acá, la soldadura por recubrimiento. O sea, en algún momento la norma nos va a decir, hay un símbolo que indica que hay que hacer recubrimiento, como el tema del electrodo, del alambre raro que teníamos, que surgió la clase pasada, que es para recubrimiento. Bueno, ahí en ese lugar, cuando haya que utilizar ese electrodo, debería aparecer en el plano en donde hay que recubrir, debería aparecer el símbolo de recubrimiento, que ahora lo vamos a ver, y estaría indicando esto, ¿no? Un cordón al lado del otro para recubrir la superficie. Después puede ser una soldadura de tapón, que cuando tenemos una planchuela arriba al otro con agujero y la soldamos todo, o sea, soldamos para unir las dos piezas. Lo mismo, pero de ranura o de canal, que se llama. Después tenemos una soldadura con respaldo, seguramente alguno de ustedes use. Después, esta no le vamos a dar bolilla, es una soldadura de perno, es otro proceso incluso, si uno lo mira. Pero bueno, no viene el caso. Después una soldadura de borde, ¿no? Es cuando vamos a soldar en la parte de arriba de dos piezas que están así. Nosotros soldamos acá, es una soldadura de borde. Después tenemos una costura directamente, que puede ser para el caso de una soldadura a tope. Después tenemos un bisel, acá no se ve bien en la imagen que prevé la norma, pero el bisel es cuando soldamos que nos queda como un angulito, ¿no? Cuando tenemos una altura así, y hacemos digamos un cordón así inclinado. El chaflán, ¿le dicen chaflán ustedes, chicos? Puede ser. No sé si alguno hace un chaflán o un bisel. ¿Alguno le hace o no? Todo es así rectito, a tope. Y eso va a depender del espesor a soldar, o sea, cuando pasa los 5 milímetros aproximadamente de espesor, ya tenés necesidad de empezar a hacer por ahí biseles para la penetración de la soldadura. Está bien, está muy bien. Bueno, y acá después lo otro ya estamos hablando. Acá en este caso, si aparece un símbolo determinado, va a indicar que es soldadura de puntos, soldadura por punto, o soldadura por punto también con arco. Pero no importa.
Hay algunos que se van a dar más comunes que otros. Entonces, eso es lo que es el tipo de soldadura. La norma nos va a decir, bueno, de repente tenés un filete, de repente tenés una costura, de repente tenés un punto, de repente tenés un recubrimiento, de repente tenés un borde. Va a haber un simbolito para cada cosa. Después la posición de soldadura, que esto por ahí es por ahí más conocido tal vez. Estamos hablando de una soldadura plana, es cuando nos ponemos de arriba para ejecutar el cordón, digamos, ¿no? Fíjense que no importa el tipo de junta. Esta es una junta a tope, esta es una junta en T, ¿no? Donde vamos a soldar un filete. Y fíjense que si el filete está para arriba, con la cara para arriba, de todas maneras una posición plana. Después en la horizontal también. Puede ser que esta junta sea horizontal y sea a tope, y después acá un filete, ¿no? Una soldadura de filete, un tipo de junta en T, también es horizontal. Fíjense que esto depende de cómo pongamos las piezas a unir. Después tenemos la vertical, que es más conocida, y la sobrecabeza cuando soldamos arriba nuestro. En el caso de la plana tenemos dos progresiones, que es por empuje, cuando nos vamos alejando del cordón, o por arrastre, cuando se viene para nosotros la torcha, y después tenemos vertical, y tenemos la progresión ascendente, que es cuando vamos hacia arriba, y descendente cuando vamos hacia abajo. Y después tenemos los tipos de junta que habla la norma, o la forma de junta, ¿no? Acá lo que decía María recién, o tenemos puede ser un bisel en B, medio bisel, sin preparación, o sea, lo que sería un bisel cuadrado, un bisel en J, esto es flar B, también en la norma le llama un bisel ensanchado, un medio flar B también, o una junta en U. Hay varios tipos de forma de preparar. Generalmente, por lo que yo tengo entendido, lo más común es cuadrado o bisel, ¿no? Bisel en B, digamos. ¿Andan por ahí? Sí, esas son las que más se usan por lo general, Claro, sí. Claro. Sí, el flar B yo lo he visto en las bajadas traseras de los mosquitos pulverizadores. Me acuerdo que en una época hasta tuvimos que llegar a saber que eso se llamaba flar B, esa cosa rara que hacían así. Y que es más, lo soldaban en posición vertical a 45 grados descendente. No sé si acá hay alguien que fabrique mosquitos pulverizadores, pero me acuerdo que en una época analizamos ese tipo de juntas. Bueno, entonces, teniendo estos tres conceptos, o sea, estas cosas están buenas para saberlo, porque la norma en un momento nos va a decir, este simbolito significa tal cosa, y nosotros tenemos que saber diferenciar si es el tipo de junta, la forma de la junta, la posición de soldadura. Acá, incluso en la norma no nos va, si no recuerdo mal, no nos dice directamente la posición, ¿no? Nos va a decir, ustedes tienen que hacer un cordón y preparar el bisel de esta manera, y no importa si lo soldan mirando para arriba, para abajo o acostado, no hay problema, la norma en eso no lo indica. Sí indica, bueno, acá hay que biselar, hay que dejar una apertura de raíz, hay que dejar un talón, lo que sea, eso sí nos va a indicar, como decía Lucas. Entonces, vamos al objetivo de tener una simbología. Y es como decía, es tener un idioma en el cual nos podamos comunicar. Lo que nos interesa es tener una relación o tener un mismo lenguaje entre los que proyectan esa soldadura y los que ejecutan la soldadura. Y obviamente, para que nos sirva de comunicación, tiene que estar presente en planos y en toda la otra documentación de fabricación que sea necesaria o que esté disponible al momento de ejecutar esa pieza. Como dice acá, y esto es muy importante, es de carácter gráfico, ¿no? No hay mucha letra, mucha escritura, no hay desarrollo, no hay nada. Vamos a tener un símbolo con un montón de cositas, de simbolitos adentro, que eso lo que nos va a hacer es decir, nos va a indicar, o nosotros vamos a poder decodificar a partir de ahí que tenemos que ejecutar la soldadura de una manera o de otra. Hay hay dos enfoques básicamente, distinta normativa. ¿Cuáles son los dos enfoques? Bueno, hay una cuestión que es, lo que apunte la flecha, ¿no? Vamos a tener un dibujo de una pieza en el plano.
va a haber una flechita que la apunte, que esté apuntando ese lugar donde hay que ejecutar la unión, y después vamos a tener una línea horizontal. Si ponemos, hay un enfoque que dice que lo que está apuntando la flecha va de abajo, de esa línea de referencia, y hay otro enfoque que dice que lo que está apuntando la flecha va de arriba. Ahora lo vamos a ver bien. Nosotros vamos a tomar que lo que esté apuntando la flecha va de abajo. Después, si ponemos algo de arriba, de esa línea de referencia, va a ser lo que esté del otro lado, donde apunta la flecha. Ahora lo vemos bien. Fíjense acá, al igual que como nos contaba María la semana pasada, hay distintas normativas, está muy metida la AWS, generalmente, y nosotros tomamos ese enfoque, y en Argentina tenemos también nuestra norma IRAM, que está, en realidad la norma IRAM está bastante, o sea, trata de confluir o de hacer un mix entre todos los enfoques, diferenciándolos. Nosotros vamos a tomarnos un poco de la AWS para tener un criterio único, porque si no tenemos que estar diferenciando entre uno u otro, uno y otro, vamos, volvemos y no nos entendemos ni nosotros. Entonces, fíjense lo que les decía del enfoque que da la AWS, que es el que vamos a tomar para explicar en este curso. Lo que está apuntando a la flecha, acá tenemos una junta en esquina, y acá está la pieza cortada y hay que ejecutar un cordón. Todo lo que esté apuntando esta flechita se va a indicar de acá. Si hay algo que esté acá, en la parte de arriba, se va a ejecutar de este lado. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se llama lado de la flecha. Lado de la flecha en la parte de abajo. Lado posterior en la parte de arriba. Esto es un caso de una junta en esquina. Fíjense una junta a tope. Lo que está apuntando a la flecha, lo que está tocando la flechita va de abajo. Lo que querramos nosotros indicar ahí. Bueno, acá hay que hacer un cordón. Bueno, va de acá. Acá hay que hacer un bisel. Bueno, se pone de abajo. Si nosotros queremos indicar, ponemos acá, porque en la representación nos queda mejor poner la flecha de acá, pero el bisel tiene que hacerse así, se pone acá arriba. ¿Sí? En este caso, o sea, se pone de un lado, de abajo de la línea o del otro, depende donde nosotros queramos representar. Esto va a quedar claro a lo largo, del desarrollo del tema. Fíjense, un poco para asustarnos, ¿no? ¿Qué es lo que puede contener un símbolo de soldadura? Todo esto. Puede tener una línea que nosotros, que ahora la vamos a desarrollar, una línea, una flecha, una línea de referencia, una cola, puede tener un montón de símbolos, que hay símbolos que son, como dice acá, y no lo leo, símbolos base, que son los que van acá al medio, los símbolos complementarios, que ya son los que están acá arriba, y después la cola, que se pone información complementaria. Entonces, fíjense lo complejo o no, en realidad vamos a ver que tal vez no lo sea tanto, pero lo complejo que puede llegar a ser una simbología. Si nosotros tenemos un plano y tenemos en un plano con escribir o con representar símbolos en este símbolo base de soldadura, vamos a poder indicarle al que va a ejecutar la unión todo lo que tiene que hacer, si tiene que biselar, si tiene que preparar la junta de alguna forma rara, si tiene que ejecutar varios cordones, si tiene que hacerlo con un proceso o con otro, porque nosotros podemos tener una junta, un bisel, una junta tope con un bisel y un cordón de soldadura, y eso lo puedo hacer con TIC, lo puedo hacer con MIG, con MAG, o con electrodo, o sea, lo puedo hacer con cualquier cosa. Entonces, también nosotros acá en esta cola vamos a poder indicar el proceso si es que tenemos algún proceso específico. Si no nos importa, no indicamos nada. Entonces, fíjense la parte más básica, digamos, lo mínimo que tiene que contener el símbolo de soldadura. Una línea de flecha, una línea de referencia, una cola. Ese es el símbolo básico. Este símbolo básico, ¿para qué se usa? Para agregar de arriba o de abajo los símbolos tanto base como complementarios. O sea, toda la simbología va de acá o de acá. Esto es lo más importante. Y después de acá se ponen símbolos que sean suplementarios. Si no se especifica nada, o sea, nos dan un plano de soldadura y solo tiene este símbolo, esta flecha, esta línea y esta cola, significa que hay que soldar, que no tiene ningún requisito, ¿no? Hay que ejecutar una unión que quede, o sea, como sea.
Generalmente en los planos de soldadura, los que usan simbología, se utiliza para indicar dónde se debe puntear, ¿no? Por ahí nosotros tenemos una camilla, o sea, una cama, una plantilla, lo que sea, ponemos un par de planchuelas que va a formar parte de nuestra pieza, y el que planificó, el inspector de soldadura, el que sea, ¿no? Planificó, la oficina técnica, planificó que hay que puntearlo en 2 lugares específicos para que eso no se mueva. Bueno, nos puede indicar con 2 símbolos así, con esto, básicamente con esta flecha, esta línea de referencia y esta cola, los lugares donde se van a puntear. Después sí van a haber otros lugares donde va a haber que hacer soldaduras más específicas, que en donde tendrán más símbolos, de arriba o de abajo. Vamos a desglosar ahora cada uno de las partecitas. Fíjense, la línea de flecha nunca tiene que ser horizontal. ¿Qué pasa si es horizontal? Y se nos confunde con la línea de referencia. Fíjense, y esta línea que esté inclinada para un lado, para el otro, que esté segmentada, no nos cambia nada, no nos cambia la representación de la soldadura. Sí tengamos en cuenta que todo lo que está abajo es lo que está tocando, todo lo que está arriba es lo que está del otro lado. ¿Sí? Ese concepto siempre aplica. Entonces, acá cabe aclarar que esta parte, digamos, en esta figura, esto es la parte de la línea, esto ya forma parte de la línea de referencia. Fíjense, ahora bien, la línea de referencia siempre es horizontal, esa no cambia. La línea de flecha, la flecha nunca es horizontal, la línea de referencia siempre es horizontal. Los símbolos en la línea de referencia se colocan al medio, o sea, se arranca colocando al medio, después vamos a ver que podemos agregar un montón de cosas. Y bueno, y después se pueden agregar a la derecha o a la izquierda, a los costaditos del símbolo ese, se pueden agregar cotas, se pueden agregar alturas, medidas, otras cosas. Y la cola tiene información suplementaria, como les decíamos. Puede tener nivel, o sea, algún requisito de calidad, algún proceso de soldadura, algún material de aporte, alguna posición. Si es que, acá estaba la parte de posición, en el símbolo base no entra, en la cola sí. O cualquier otra información que se considere necesario para este proceso. Puede ser que aplique alguna norma, entonces dice, hay que soldarlo, hay que hacer este cordón de tal manera, biselarlo de tal forma, según la AWS tanto. Y bueno, uno habrá que utilizar o basarse para hacer la soldadura en función de esa norma. Hay 2 símbolos que son símbolos particulares, que son interesantes de analizar, son cortitos, ¿no? Si aparece una banderita en nuestro símbolo base, que es la flecha, la línea de referencia y la cola, aparece una banderita, significa que eso se suelda en campo, se suelda en el lugar donde se va a dejar la pieza. Supónganse que ustedes en su fábrica hacen una estructura prearmada, y después eso forma parte, cada una de esas estructuras forma parte de una estructura más grande. Bueno, puede ser que esa estructura más grande no se traslade toda armada. Se traslade por parte y se suelde en campo. Bueno, esa parte en el plano va a aparecer con la banderita, que hay que soldarla en el lugar. Y después hay este símbolo que tiene un circulito alrededor, en la unión entre la línea flecha y la línea de referencia, que implica que se suelda todo alrededor, ¿no? Acá nosotros vamos a decir, bueno, esto es un filete de tanta altura. Y bueno, como aparece este simbolito, significa que hay que soldar todo alrededor del caño ese. Acá aparentemente una placa con una barra que está hacia arriba, o un caño que está hacia arriba, y lo vamos a soldar toda la vuelta. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a fondo para cumplir un poco con el tiempo, pero párenme cualquier cosa. Estamos a 8 minutos del tiempo. Sí, sí, estamos justito. Bueno, avanzo lo más que puedo. Se me trabó. Ahí estamos. Entonces, ¿vieron lo que vimos al principio cuando dimos esas definiciones que dijimos tipo de soldadura, tipo de junta? Bueno, acá es donde entra. Esto la norma tiene unas tablitas que son estas, extraídas, así de lindas y así de derechas. En la norma uno puede aparecer, o sea, la norma te da como tipificaciones, ¿no? Que es lo que decíamos nosotros. Bueno, puede ser que te pida hacer un filete, que te pida hacer un tapón, una ranura, una costura, un respaldo, por acá atrás, que no lo veo, pero por acá está el recubrimiento y acá una soldadura de borde. Y esto
Y todas estas, o sea, puede aparecer arriba o abajo de la línea de referencia este tipo de símbolos, ¿no? Como tipo de soldadura. Después se pueden combinar con los tipos de junta. Entonces puede ser que se combine este tipo, ¿no? Que dice es un filete en B, con una costura, ¿no? Entonces, estamos en una soldadura a tope. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Estamos en una soldadura a tope y nosotros tenemos que hacerle un bisel en B, que tendrá sus tipificaciones, y es, supónganse, un ángulo de 60 grados, y una costura arriba. Si aparece solo el bisel en B, arriba hay que hacerle una costura, pero sin requisito de calidad ni de nada raro. Solo hay que soldarlo. Obviamente si aparece un bisel hay que hacer una soldadura, porque además el símbolo es de soldadura, pero no tenemos ningún requisito extra. Y acá fíjense que está, si va del lado de la flecha, lo que decía, si está tocando la planchuelita, en la parte que toca la puntita, se pone de abajo. Si por el otro lado, de ambos lados hay que soldar el filete, se pone de arriba y de abajo. Esto se va a la norma, se mira y se interpreta o se escribe. Acá hay otro símbolo que lo vamos a pasar en función del tiempo, que es lo que decíamos hoy, ¿no? Todo alrededor, la banderita para hacer soldadura en campo, que tiene que tener exceso de penetración, o sea, estamos soldando de un lado y tiene que penetrar para el otro, y demás. ¿Qué pasa si nosotros tenemos requisitos de que el cateto, de cuando hacemos una soldadura en filete, por ejemplo, tenga una altura determinada? Bueno, también lo vamos a acotar en nuestro símbolo de soldadura. Fíjense que acá tenemos un cateto que dice que tiene 5,16 pulgadas de alto. Entonces, ¿qué se lo acota? A la derecha. ¿Qué pasa ahora si son desiguales? Bueno, alto por ancho, ¿no? 1/4 de altura por ancho. ¿Está bien? Sí, por 3/8. O sea, 6 y pico por 9 y pico de ancho. También lo acotamos acá con el signo de multiplicar, con la X, que hace que es alto por ancho. ¿Qué pasa si nosotros tenemos soldaduras discontinuas? Seguro ustedes tienen algún proceso soldaduras discontinuas. ¿Qué vamos a tener que acotar? Y vamos a tener que acotar varias cosas. Por un lado, la longitud del cordón. Por otro lado, vamos a tener que acotar o que indicar en ese símbolo cuánto hay entre un cordón y otro cordón, que ahí la IRAM difiere de la AWS. Y después también vamos a tener que acotar cuántos cordones vamos a hacer, ¿no? Nos dicen, tenemos una planchuela de 1,5 metros, y nos dice soldadura alternada de 20 milímetros por 20 milímetros. Entonces, eso, según IRAM, significa que el largo del cordón tiene 20 milímetros, después dejamos 20 milímetros más, o sea, 2 centímetros, y empezamos otro cordón. Y si no nos ponen ningún número adelante, ni nada, lo tenemos que hacer esos 20 milímetros y 20 de soldadura, 20 sin soldadura, 20 con soldadura, 20 sin soldadura, a lo largo de toda la planchuela. Si ahora nos ponen 10 por 20 por 20, significa que tenemos 10 cordoncitos de 20 milímetros por 20 milímetros sin soldadura. La AWS tiene otro método que no viene al caso, es cuestión de leer la norma. La AWS toma el paso de la soldadura, pero no cambia nada, digamos, a efecto de entendernos es lo mismo. O sea, obviamente tenemos que leer qué dice la IRAM o qué dice la AWS. Ejemplos, y acá viene un poco la parte interesante que planteamos con María. Fíjense, una soldadura a tope con un bisel en 60. Fíjense cómo acá está el esquemita de la soldadura y acá está la simbología. Como estamos lo que toca la flecha, o sea, el lado de la flecha se pone por debajo, por lo tanto, de ese lado es donde va a estar el bisel, por eso está así. Si estuviera el símbolo, estaría de arriba, significa que el bisel iría del otro lado. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que tenemos un bisel en B con 60 grados el ángulo. Acá fíjense, acá tenemos un doble bisel. Acá tenemos un doble bisel de 60 grados con 1/8 de apertura de raíz. Fíjense cómo se indica la apertura de raíz. En este caso, como es apertura de raíz, no importa si va abajo o va arriba, ¿no? Porque la apertura de raíz es para las dos planchuelas. O sea, para un lado de la soldadura o para el otro.
Después, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense que lo que hicimos con María José fue escribirle punto por punto qué es el tipo cuál es el tipo de la soldadura, cómo es el bisel, si tiene penetración o no tiene penetración, para que queden los ejemplos bien explicados, o por lo menos intentando que así sea. Fíjense, en este caso una soldadura recontra compleja, porque son biseles de profundidades distintas, con el mismo ángulo, y y sin apertura de raíz en este caso. Entonces fíjense que tenemos acá, en este caso. Ahí está. En este caso, que es el que estaba diciendo, tenemos 60 grados los dos ángulos de los biseles, pero uno tiene un cuarto de penetración, digamos, y el otro tiene 3 octavos. Pasamos. Fíjense, acá hay un ejemplo de una soldadura en T, o sea que tenemos que ejecutar un filete, y lo que les decía, de los dos lados. Si me está indicando acá y lo estaría de abajo, significa que solo tengo que hacer este cordón. Si me está indicando la flechita acá y me pone un simbolito de un lado y del otro, me está indicando que tengo que soldar de los dos lados. Fíjense, en este caso, está soldado de un solo lado, o sea, nos indicó el símbolo que teníamos que soldar de la parte donde toca la flecha, por lo tanto, solo soldamos acá, no soldamos acá. Acá hay uno también que tiene soldadura en filete de los dos lados, pero con una altura de cateto determinada. Entonces nosotros tenemos que lograr hacer un cateto de media pulgada de alto. Acá tenemos un caso que tiene respaldo. ¿Se acuerdan que había uno de los tipos de soldadura que era con respaldo? Entonces tenemos un bisel a 60 grados con respaldo. Y como es, o sea, tenemos el lugar donde toca la soldadura, tenemos el bisel, por lo tanto, el bisel va de la parte de arriba, de la cara, digamos, y el respaldo está indicado de la parte posterior. Es lógico, ¿no? No vamos a poner el respaldo en el mismo lugar donde hacemos el bisel. Después acá tenemos algunos ejemplos. Una pregunta. Sí. Por favor. Sí, ¿en qué casos utilizamos respaldo? ¿Cuándo necesito respaldo? Más allá de la simbología que se entiende perfecto. Mari, Sí. El respaldo de soldadura se utiliza en algunos casos como por ejemplo cuando necesitas manejar la velocidad de enfriamiento de una forma específica. Por ejemplo, cuando vos soldás un acero de alto carbono, un 1045, un 4140, esos aceros tienen riesgo de fisurar en frío, de partirse, o en ese momento o después de transcurrir un tiempo de soldado. Entonces, en esos casos, una forma de atenuar la velocidad de enfriamiento, ¿por qué se termina partiendo ese acero? Porque se enfrió muy de golpe cuando vos lo soldaste. Entonces, distintas formas de manejar esa velocidad de enfriamiento es utilizando respaldos. Hay respaldos de diferentes categorías, respaldos cerámicos, respaldos metálicos, respaldos gaseosos. Algunos respaldos te van a ayudar a aumentar la velocidad de enfriamiento y otros te las van a disminuir, como sería el caso de un respaldo para cuando soldás aceros de alto carbono. En general no se utilizan, porque ustedes deben soldar 4140, 1045 y no usan en ningún caso respaldo, pero podría llegar a utilizarse. Otro caso es, por ejemplo, cuando soldás aluminios que tienen riesgo de adquirir, vieron que si alguna vez trabajaron con aluminio habrán visto que se juntan poritos, que se hacen poritos adentro de la soldadura, porque el aluminio es muy ávido de un gas que hay en el aire, que es el hidrógeno. Y al aluminio le encanta estar con el hidrógeno, entonces cuando vos tenés la pileta líquida de aluminio se te mete todo el hidrógeno ahí adentro. Entonces en ese caso lo que suele hacerse es por la raíz de la soldadura, por la parte de abajo, utilizar algún tipo de respaldo gaseoso o cerámico que impida el ingreso de hidrógeno a la pileta líquida, que por lo menos te lo limite un poco. Para que no te ingrese tanto hidrógeno a la pileta líquida y de esa manera no se te formen poros en la soldadura de aluminio. Serían algunos ejemplos de cuándo utilizar respaldo. En general no los usamos, chicos, para las aplicaciones que nosotros tenemos acá, pero por ejemplo en investigación nosotros sí hemos utilizado respaldos gaseosos, cerámicos o metálicos para evaluar todas estas cuestiones. ¿Qué pasa con los poros? ¿Aumentan? ¿Disminuyen? ¿Qué pasa con la velocidad de enfriamiento? ¿Aumenta? ¿Disminuye? En esos casos sí hemos utilizado respaldo. Bueno, gente, siendo la hora, damos por concluido. Creo que faltó una sola filmina, pero
era otro ejemplo más que les va a quedar. Pero bueno, la idea era un poco eso, pensemos en lo que vimos en la primera diapositiva, o en la tercera, cuarta, que era el símbolo completo. Vieron que a veces uno lo ve y impacta, porque tenés muchas cosas, pero después, obviamente, en una soldadura no va a aparecer todo eso, sino esas son todas las posibilidades que hay. Y después si lo vamos desglosando, vamos viendo punto por punto, uno empieza a ver que no es tan complejo, y que además nos ayuda a entender un montón. Sobre todo esto, a comunicarnos, a ejecutar bien, porque por ahí uno tiene un espesor muy alto y lo tiene que biselar, entonces directamente lo acota. El tema de también el punteo de la soldadura, uno puede indicar bien. La verdad que es un tema lindo. Y bueno, como todo, hay que volcarse por una normativa, esto está todo normado, entonces veremos si utilizamos del lado de abajo de la flecha, del otro lado, que eso por ahí lo más complejo. Y también, chicos, a mí me parece importante para ustedes, porque que ustedes sepan reconocer qué información necesitan cuando van a soldar algo. ¿Qué información ustedes tienen que tener disponible? Y que en caso de que esa información si no está disponible, no es responsabilidad de ustedes. Habrá alguien que tiene que hacerse responsable de que esa información ustedes la tengan disponible, porque ustedes no pueden adivinar, ustedes no, o sea, entonces por ahí empezar a reconocer eso, hasta dónde es mi obligación y a partir de dónde deja de ser mi obligación y es mi derecho conocer eso, pues si no lo conozco puedo salir disparado para cualquier lado y después el responsable será otro. Entonces también esa era nuestra idea es estar siempre del lado de ustedes, y que reconozcan cuál es la información que necesitan, saber que ustedes hacen un montón de cosas desde el punto de vista práctico y por ahí lo que no saben que la están haciendo, pero ni siquiera saben por qué la están haciendo. Entonces nuestra idea era por ahí explicarles, mira, vos haces esto que lo haces perfectamente y lo haces todos los días y lo haces porque la teoría dice esto y esto. Entonces por lo menos, la idea nuestra era cerrar ese círculo, decirlo, todo lo que hago todos los días está perfecto, pero ahora entiendo un poquito más de por qué lo hago de esa manera. Y bueno, y acompañarlos y que sepan que yo creo que en las diapositivas quedó nuestro contacto, quedó nuestro, ¿no? Sí. Ahí quedó la dirección del lago, y que sepan que cuentan con nosotros, ¿no es cierto? Más allá de que las empresas se nos puedan contactar, también nos interesaría que ustedes, si algún día tienen alguna duda como soldadores y dicen, che, María, a ver qué me está pasando acá, que más allá de la industria en la que trabajen y de lo que hagan, nosotros vamos a estar ahí para responderle y acompañarlos a ustedes en lo que necesiten. Y ya que estamos, a ver, pero se me fue, me parece, el que el otro día, no, ahí está, la persona que el otro día me preguntó por ¿cómo era, Ale? El consumible DOC era. Para acá me va a decir. Sí, era un alambre tubular para acorazar, ese para... Sí, el Endotec DO 30. ¿Está bien? ¿Era ese? Bueno. A ver, yo estuve buscando los catálogos de soldadura, porque no sabía dónde buscarlo, lo busqué así en internet los catálogos y resulta que ese alambre debe ser un alambre que es un desarrollo de un proveedor particular, porque no está vinculado a alguna norma. Si uno entra a los catálogos de soldadura, miren, si ustedes tienen un minutito más, les comparto la pantalla, pero miren todo el quilombo que tengo acá. No me aparece eso, ¿dónde lo busco, Ale? No te aparece, porque está en una pestaña, en el navegador. Sí. Si no. Sí. Pero ahí voy, bueno, pará, a ver, y lo busco acá. Esperá, acá lo tengo. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien. Ahí se ve bien. Y esto, pará. Entonces, acá lo tenemos, fíjate, este es el Endotec DO 30. Si ustedes miran acá abajo no aparece ninguna norma asociada. Sin embargo, si nosotros buscamos otros productos de este catálogo, más abajo creo que estaban, fíjense cómo ya empiezan a aparecer normas asociadas. AWS a 5.7, AWS a 5.10, leí por acá, leí así,
la A5.10, que esta debe ser es un consumible para aluminio, porque me acuerdo del 53-56, acá tienen la A5.9 para algunos aceros inoxidables, etc. Razón por la cual lo que nosotros entendemos es que este aporte, que por lo que se ve acá es un aporte, vos me dirás si estoy en lo correcto o no, para recubrir o para revestir algún material con el objetivo de hacerlo resistente a la abrasión. Claro, es para eso. Bien. Por lo que se ve acá, este debe ser un desarrollo del proveedor y no está vinculado a ninguna norma. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de asociarlo a esa sigla o a esa identificación de la que el otro día hablábamos, ER70, S, guión, no, mira, porque es un desarrollo de ellos. Disculpame, justo la empresa esta que nos lo vende, ahí de Marcos Juárez, nos cambió el alambre por otro que es del mismo material, pero salió de nuevo. Es S4601, bueno, y después dice hard, de duro, ¿no? Hard, sí. S4601, eso sí corresponde a la norma. Sí, ahí no sé. No tiene pinta porque debería arrancar ER o E y una T, después de algo, un número. Ah, no, yo pensé que ese correspondía a la norma. Puede ser que corresponda a la norma, pero seguramente lo que ellos están pasando en ese caso de nuevo es la marca comercial, ¿no? Claro. Nosotros siempre tenemos que llegar a asociar esa marca comercial a la norma AWS correspondiente, que en todo caso es una información que ustedes le pueden solicitar también al proveedor, están en su derecho de decirle, che, esto que yo estoy comprando, ¿está asociado a alguna norma o no? Simplemente para saber si vos después podés recurrir a esa norma o no te gastás el tiempo en decir, bueno, la busco y me la leo toda la norma a ver si lo encuentro. Te lo dicen ellos directamente y listo. Pero por eso es que no podemos saber si lleva gas de protección, si no lleva gas de protección, qué tipo de gas utilizar, qué calor aporta, porque no está vinculado a la norma. Si eso estuviese asociado a una norma, sí, vamos a la norma y encontramos todos los datos de cómo tenemos que usarlo. Pero en este caso, toda esa información la va a tener que dar el proveedor, que de hecho es como ustedes estaban manejando, así que está perfecto. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. Estamos ¿Listo? Más. Bueno, chicos, los dejamos. Hasta la próxima. Y cualquier Gracias cosa, estamos en contacto. Bueno, ahí después les distribuiremos el material, claro, la filmina. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, nos vemos.